Y bueno, el día de hoy estaremos hablando acerca del sacrificio de alabanza, qué es, de qué se trata. Nunca me había pasado que literalmente terminando de hacer el mensaje se pusiera a prueba todo lo que puse aquí. Quizás sea por el ayuno, no sé si a ustedes les ha pasado que esta segunda semana quizá ya no es tanto del hambre, pero como que más en cuanto a tu carácter, en cuanto a cómo manejas tus emociones. En lo personal, esta semana fue un poco muy difícil para mí y la verdad no pasé muchas pruebas, pero pues gracias a Dios que nos permite seguir adelante y nos da una nueva oportunidad para seguir. Pues vamos a ver algunas cosas que involucran el sacrificio de alabanza, porque es importante, porque se nos demanda en la Biblia. Y nunca me había percatado que el sacrificio de alabanza está constante en toda la palabra de Dios. Todos los personajes de la Biblia, todo lo que la Biblia nos enseña, va incluido el sacrificio de alabanza. Vamos a Salmos 77, versículos 4 al 15. La mayoría de los versículos los estaré leyendo en la NTV. Salmos 77, versículos 4 al 15, dice así: No me dejas dormir, estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar. Pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto, cuando mis noches estaban llenas de alegres canciones. Ahora busco en mi alma y considero la diferencia. ¿Me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más me volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Han dejado de cumplirse sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Y yo digo, este es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra mí. Pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Oh Dios, tus caminos son santos. ¿Existe algún Dios tan poderoso como tú? Eres el Dios de grandes maravillas. Demuestras tu asombroso poder entre las naciones. Con tu fuerte brazo redimiste a tu pueblo, los descendientes de Jacob y de José. Bueno, en todos estos versículos que acabamos de leer, vemos dos extremos al momento de recordar cosas. Hay dos, la palabra de Dios nos demanda recordar las maravillas de Dios, pero no me había percatado que hay diferentes formas de recordar. Aquí vemos ambas cosas que quizá todos nosotros en algún momento hemos pasado, estos dos tipos de recordar, estos dos tipos de hacer memoria. Y el primero es cuando recordamos las cosas, pero está centrado en nosotros. Y esto lo vemos en los versículos del 4 al 10. Lo voy a volver a leer. No me dejas dormir, estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar. Pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto, cuando mis noches estaban llenas de alegres canciones. Ahora busco en mi alma. Este es el primer tentación en la que todos nosotros pudiéramos llegarnos a encontrar, sobre todo cuando estamos pasando por aflicción. Recordar en tu alma, buscar en tu alma. Otra versión dice, meditaba en mi corazón, y después dice, y considero la diferencia. Empezó a buscar o empezó a recordar en su alma y empezó a considerar una diferencia que va total y completamente en contra de la naturaleza de Dios. Y se empieza a hacer estas preguntas que empezó a considerar y que empezó a en cierta manera creer que era una realidad en su vida. Él sentía que estaba siendo rechazado por Dios, que nunca más Dios va a ser bondadoso con él, que se había ido para siempre su amor inagotable en su vida, que había dejado de cumplir las promesas que Dios le había mandado. Y muchas veces corremos el peligro al momento de entretener aquellas memorias que sí vienen a ser
evidencias de la bendición de Dios, pero cuando los centramos en nosotros mismos es donde corremos este peligro. Empieza a haber duda en nuestro corazón de la bondad de Dios, empieza a haber duda de si realmente Dios va a cumplir las promesas que Dios me había hablado, que si realmente van a venir otra vez los buenos tiempos o si ya se fueron para siempre. Este es el primer tipo de memoria que tenemos que tener cuidado al momento de recordar, al momento de traer a memoria las bendiciones de Dios. ¿En qué lo estamos centrando? Si lo estamos centrando en base a la añoranza de que antes las cosas estaban bien, pero ahora ya no tanto, y cuando lo centramos en nosotros es cuando viene toda esta tribulación en nuestras vidas. Imagínate qué tan turbado se sentía el salmista que empezó a hacerse estas preguntas. ¿De realmente el amor de Dios es inagotable? ¿Realmente Dios va a cumplir cada promesa que me habló? A pesar de que él ya había experimentado la grandeza, el poder de Dios a favor de su vida, al momento de hacer memoria, centrado en sí mismo, centrado en extrañar las bendiciones pasadas, empezó a traer toda esta confusión a su vida. Pero también a partir de los versículos 11 al 15, vemos que el salmista cambia la forma en la cual está recordando. Dice, pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Si vemos la diferencia, primero en los versículos a partir del 4, dice, busco en mi alma. Empezó a recordar en base a su alma, empezó a recordar en base a sus experiencias. Pero después él decidió cambiar su forma de recordar y se centró en Cristo, se centró en el Señor y empezó a recordar todo lo que él había hecho. Después dice, recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Nuevamente está recordando el pasado, pero ya no está centrado en sí mismo. Ya no está centrado en lo que antes tenía, en la comodidad quizá que estuvo, sino que ahora está centrado en el poder de Dios y cómo Dios se manifestó a favor de su vida. Después dice, siempre están en mis pensamientos. Unos versículos antes no parecía que estuviera en sus pensamientos porque empezó a dudar del poder de Dios. Pero aquí habla de una decisión constante que debemos de tomar tú y yo, de al momento de recordar las bondades de Dios, no centrarlo en lo que a nosotros nos gustaría que pasara, no centrarnos en nosotros mismos, sino que centrado en la persona de quién es Dios y de su poder. Dice, no puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Oh Dios, tus caminos son santos. ¿Existe algún Dios tan poderoso como tú? Eres el Dios de grandes maravillas. Demuestras tu asombroso poder entre las naciones. Con tu fuerte brazo redimiste a tu pueblo, los descendientes de Jacob y de José. Entonces, el principio de un sacrificio de alabanza es hacer memoria de las obras que Dios ha hecho en tu vida.
Les digo, todo lo que pudo haber salido mal el día de hoy, salió. Pero ya mejor te ríes, ya, ¿para qué te enojas, no? Son cosas que algunas salen de nuestro control. En mi caso, una salió de mi control y la otra sí pude haberlo evitado yo, pero por mi... Ya mejor te ríes. Pero bueno, como les mencionaba, justo el primer paso o el inicio del sacrificio de alabanza es hacer memoria. Pero cuando hacemos memoria debemos de tener cuidado de no centrarlo en mis deseos, lo que a mí me gustaría que pasara, lo que yo quisiera experimentar, la paz o la tranquilidad o la seguridad que antes tenía. Lo empezamos a extrañar de una manera incorrecta, centrado en nuestra carne, y es donde viene precisamente toda esta tribulación en nuestros pensamientos, donde viene toda esta desesperanza, donde viene la duda de si Dios realmente es poderoso. Sino que al momento de hacer memoria de las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas, al momento en que empezamos a dar este sacrificio de alabanza, es centrarlo en quién es Dios. Como menciona el salmista a partir del versículo 11, dice, después me acuerdo de lo que has hecho. O sea, nos vamos a encontrar en el momento en que empezamos a hacer memoria, puede que nos encontremos o nos cachemos a nosotros mismos que estamos pensando a través de nuestra carne. Y en ese momento cambiar la forma en la cual yo estoy pensando en las obras de Dios. Nuevamente, el primer paso, la forma en que empezamos a dar este sacrificio de alabanza es haciendo memoria de quién es Dios y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Por eso, hermanos, igual el transformar nuestra forma de pensar, que la Biblia nos lo dice, para poder comprobar la buena voluntad de Dios, es un sacrificio de alabanza delante de Él. Estuvimos viendo estos días, se nos ha estado hablando y enseñando acerca de la oración. Y justo la semana pasada se nos hablaba de las diferentes formas en la cual podemos levantar el altar de adoración. Entre ellos es el sacrificio de alabanza. Igual el miércoles se empezó a hablar acerca de la importancia de la alabanza. Recordemos que la alabanza no está directamente ligada a la música. La música solamente es un facilitador para que tú y yo podamos alabar y adorar a Dios. Pero alabanza significa reconocer. Por eso, cuando empezamos a cambiar nuestra forma de pensar, ligado o pegado a la palabra de Dios, estamos reconociendo quién es Dios y por eso es un sacrificio de alabanza. Muchas veces, no sé si a ustedes les pase, pero yo siento que es como, pues, está fácil, ¿no? Nada más cambias tu forma de pensar. Nada más, en vez de estar pensando en cosas que no debes, pues piensas en cosas que sí debes. Pero precisamente ayer, cuando terminé de escribir todos estos puntos, empezaron a venir muchos pensamientos a mi mente y me empecé a enojar y me empecé a sentir triste. Y por más que yo quería aplicar lo que acababa de aprender, no podía. Y muchas veces tenemos la información, pero lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Por más que después otra vez me empecé a enojar todavía más porque no podía aplicar lo que estaba aprendiendo. Pero también necesitamos aprender a descansar en Dios. Muchas veces caemos en el error de que que las cosas tienen que ser de alguna manera para entonces poder ver el resultado. Claro, se dan las bases, pero solamente nos corresponde a nosotros ser obedientes en lo que Dios nos manda hacer y Él se va a encargar de lo demás. Cuando el día de ayer yo estaba así enojada conmigo misma, muy extraño todo lo que me pasó esta semana, pero dije, pues yo ya intenté empezar a recordar las obras de Dios, no centrada en mí misma y centrado en Dios. Dije, pues ya nada más voy a poner canción. Voy a poner una canción y pues ya que sea lo que Dios quiera. Hay una canción que se llama Tú y Solo Tú, la canta Ivonne Muñoz. Y esta semana mi hermana estaba ya como harta de esa canción porque la pongo cada ratito. Y precisamente habla de la gratitud, que todo el tiempo tú decides, el día de hoy, darle gracias a Dios. Y es muy complicado dar gracias a Dios cuando estás enojado, cuando estás triste, cuando no sabes qué está pasando dentro de ti y simplemente las cosas están saliendo mal. El detener tus pensamientos y simplemente agradecer a Dios también da
el paso o abre la apertura para que tú y yo podamos empezar a recordar las bendiciones de Dios, no centrados en nosotros mismos, sino que centrados en la vida, en la persona de quien es Jesús en nuestras vidas. Y eso me lleva al segundo punto, que es lo que conlleva el sacrificio de alabanza, precisamente la gratitud y no perder el asombro de quién es Dios. Cuando empiezo a recordar las maravillas que Dios ha hecho en mi vida a favor de mí, trae gratitud a mi corazón, trae gratitud a mis pensamientos, y precisamente dejamos de centrarnos en las tribulaciones que estamos pasando, ya sea diferentes crisis, ya sea financieros, crisis en nuestra fe, crisis en si realmente Dios me habló, si realmente ese es el llamado de Dios para mi vida, crisis en las diferentes áreas de mi vida. ¿Qué es lo que estoy permitiendo que pase en mi mente? A la luz de la palabra de Dios entendemos que para poder experimentar o vivir en las bendiciones que Dios ya tiene para nosotros, tenemos que entenderlo en el ámbito espiritual. Una vez que es manifestado en el ámbito espiritual, entonces simplemente es un reflejo en nuestra vida terrenal, en nuestra vida natural. Por eso es que necesitamos tener mucho cuidado al momento de estar añorando los días pasados o los buenos tiempos que llegamos a pasar. ¿En qué está centrado esos pensamientos? No tiene nada de malo extrañar, pero cuando empezamos a permitir que esa añoranza empiece a traer amargura y pesadumbre a mi corazón, como mencionaba el salmista, él no podía dormir. Y cuando no puedes dormir, no tienes descanso. Cuando no tienes descanso, no piensas bien. Cuando no tienes descanso, no actúas de una manera correcta y no permites o no es fácil para ti el escuchar la dirección del Espíritu Santo. Por eso el descanso es muy importante. De hecho, igual el segundo mandamiento que conlleva una maldición, si no lo cumples, el primero es la honra a los padres, pero también el no respetar el día de descanso también llevaba a una maldición. El descanso es importante. Dios está interesado en que también descansemos. El mismo Dios, Dios siendo Dios, después de crear todo, se tomó un día de descanso. Y muchas veces también, mucho de lo que llegamos a experimentar de las crisis o en crisis en nuestra fe tiene que ver porque no estamos teniendo el debido descanso. Y ahora, si estás viendo que tu descanso está siendo atacado, precisamente aquí nos dice qué debemos de hacer en los salmos que acabamos de leer. Empieza a recordar. Si no puedes dormir, empieza a recordar las bondades de Dios a tu vida. Si tu descanso está siendo atacado, empieza a recordar con gratitud el poder de Dios a favor de ti. Vamos a Salmo 116, versículo 17. Dice: te ofreceré un sacrificio de agradecimiento e invocaré el nombre del Señor. La gratitud también se convierte en un sacrificio, porque no es tan fácil dar gracias a Dios cuando las cosas no están saliendo como tú esperabas. Quizá no son cosas que tú esperabas, quizá malas, quizás son buenas, quizás son bíblicas, pero ¿qué es lo que pasa en tu mente cuando no está sucediendo lo que tú creías que iba a suceder? ¿Qué es lo que estás permitiendo? Aquellos pensamientos, aquellas emociones que están queriendo atacar tu manera de pensar, que están queriendo poner duda a tu corazón. ¿Qué es lo que haces con esos pensamientos? Nuevamente la palabra de Dios nos da la solución. Debemos de centrar nuestra memoria en quién es Cristo, en la persona de quién es Jesús, cómo es que Dios se ha manifestado en nuestras vidas, pero también hacerlo con gratitud. Vamos a Salmo 107, versículos 21 al 22. Esto lo vamos a leer en la TLA. Dice: demos gracias a Dios por su amor, por todo lo que ha hecho en favor nuestro. Démosle muestras de gratitud y presentémosle ofrendas. Anunciemos entre gritos de alegría las maravillas que ha hecho. El sacrificio de alabanza sí está ligado con la alabanza que damos de manera congregacional o también de manera individual.
Por eso el miércoles se nos hablaba de que la alabanza a fuerzas tiene que ser evidente, es expresiva. Porque cuando tú estás agradecido con alguien, se lo haces saber, por lo menos le dices gracias, pero de alguna manera lo haces evidente, que la persona sepa que tú estás agradecido o agradecida con esa persona. Por eso es tan importante, hermanos, el alabar a Dios, no solamente aplaudir y cantar es como, pues en lo que pasa el tiempo, sino porque estamos reconociendo quién es Dios en nuestras vidas. Tú y yo tenemos un testimonio y tenemos una revelación de cómo Dios se ha revelado a nosotros, como Salvador, como proveedor, como amigo, como nuestro compañero, como aquel que nos protege. Todos nosotros tenemos experiencias y evidencias en nuestras vidas, en la cual al momento de pasar diferentes tribulaciones, necesitamos traer a memoria con un corazón agradecido y no perder el asombro de quién es Dios. Necesitamos aprender, hermanos, que la alabanza siempre va a ser ruidosa. Independientemente de si eres una persona introvertida o extrovertida, hay alguna evidencia desde aplaudir, cantar, levantar tus manos. No lo hacemos nada más porque sí, sino porque lo que Dios ha hecho en mi vida me lleva, es una respuesta en gratitud a lo que Dios ha hecho en mi vida, me lleva a alabarlo, a reconocerlo. La gratitud me lleva a honrar a Dios y a reconocerlo en todos mis caminos. ¿Y sabes qué es lo que trae cuando tú aprendes a reconocer a Dios en todos tus caminos? Es la sabiduría. Dios nos llama como hijos suyos a ser personas sabias. Y muchas veces podríamos pensar que la sabiduría es algo muy complejo para poder adquirir. Pero el principio para aprender a vivir en sabiduría y ser personas sabias es el temor al Señor. O sea, empiezas a reconocer a Cristo, a Dios en todos tus caminos. No tomas decisiones nada más porque sí o porque solamente te sientes de esa manera, sino que empiezas a consultar y convocar el nombre de Dios antes de tomar cualquier decisión. Y nuevamente es a través de la gratitud, a través de recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y empezar a agradecer sus maravillas a favor de nosotros, que empezamos a ser personas sabias. Vamos a Salmo, capítulo 50, versículo 23, está en la NTV, dice: pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si alguna vez te habías preguntado cómo puedes honrar a Dios, empieza a dar gracias. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Nuevamente aquí está implícito también el versículo de que renovemos nuestra forma de pensar para poder comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La buena voluntad agradable y perfecta de Dios es que tú y yo seamos salvos, es que tú y yo podamos tener la vida en plenitud que Cristo ya compró por nosotros, a favor de nosotros en la cruz. Pero muchas veces el centrarnos en nosotros mismos, el creer que todo se trata de nosotros, aún en nuestros pensamientos y en lo que sentimos, nos limita el poder experimentar y comprobar que Dios es bueno, que Dios está interesado en nuestra vida, que Dios está interesado en nuestra salud, Dios está interesado en nuestro descanso, Dios está interesado en que tú y yo seamos personas sabias que puedan hacer buenas decisiones que no afecten ni nuestra propia vida ni la vida de las personas que nos rodean. Entonces, nuevamente, el principio para dar sacrificio de alabanza a Dios es recordar las maravillas de Dios, las bendiciones de Dios a favor de mi vida, y también dar gracias y no perder el asombro del Dios tan grande y poderoso que tenemos y que habita en nosotros. Y esto nos lleva al siguiente punto. La alabanza es una poda. La alabanza nos poda. ¿Por qué? Porque nos recuerda quién es Dios y quiénes somos nosotros. Es muy fácil olvidar y pensar que podemos hacer las cosas por nosotros mismos cuando nos acostumbramos a ver el poder de Dios interviniendo en nuestras vidas. Vamos a Mateo 15, versículos 22 al 28. Igual lo hemos escuchado muchas veces. Dice: una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Jesús se quedó callado.
Muchas veces pensamos o sentimos que Dios se queda callado. Seguimos. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Jesús le respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojárselas a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides, y al instante la hija se sanó. Precisamente aquí vemos otro ejemplo de un sacrificio de alabanza. Si de por sí, no sé ustedes, pero a mí me estresa mucho cuando le estoy hablando a alguien y no contesta. Es como de, oye, ¿sí me escuchaste o no? Pero imagínense la mujer llegando, le llama a Jesús por su nombre, hijo de David, lo reconoce quién es él, lo reconoce como el Mesías. Y le dice, ten misericordia de mí. Aquí la mujer estaba centrando su petición hacia ella. Yo desconozco cuánto tiempo habrá estado su hija en esta condición, pero es desgastante cuidar a una persona. Lo he visto con mis abuelos, lo he visto con personas que pues no se pueden valer por sí mismas y quienes los cuidan es desgastante. Y esta mujer al principio, o sea, no está mal lo que le pidió. Le estaba pidiendo a Dios, pues sana, hazla libre, haz libre a mi hija. Pero estaba centrando su petición en base a su comodidad. Muchas veces Dios no va a responder cosas en el momento en que nosotros lo queremos, porque primero necesita revelar nuestro corazón en cómo es que estamos pidiendo las cosas. Igual la palabra de Dios es clara, en el sentido de que primero nos da la seguridad de que Dios nos escucha y de que Dios responde nuestras oraciones. Pero si no está respondiendo nuestras oraciones es porque no estamos pidiendo conforme a su voluntad. La oración no es como de Dios, dame esto y dame esto y dame esto y que pase esto y que pase esto. No, sino que la oración es buscar la voluntad de Dios. En medio de lo que yo estoy viviendo, ¿cuál es la voluntad de Dios? En medio de lo que estoy sintiendo, en las cosas que yo creo que serían o saldrían mejor si lo hacemos de esta manera, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y precisamente el sacrificio de alabanza empieza a podar todo aquello que está estorbando o contaminando mi oración delante de Dios. Así como esta mujer al principio se acercó, sí, reconociendo quién era Dios, pero aún así su condición del corazón era para el beneficio propio. Entendamos, hermanos, que cuando venimos a los pies de Cristo, nuestra creencia, todo es en base al amor. Y el amor, hermanos, es servir. El amor no tiene nada que ver con cómo yo me siento. El amor no tiene nada que ver con lo que otra persona me hace sentir, sino que el amor a la luz de la Biblia es servicio y es sacrificio. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y decidimos entregarle nuestras vidas y decimos, Dios, sé el Señor de mi vida, sé el Señor de mi corazón, de mis pensamientos, quiere decir que todo lo que soy, aún mis peticiones, también es para servir mejor a los demás. Claro que Dios trae bendición a nuestras vidas, pero no se trata de nosotros. Claro que pasamos por enojos, pasamos por tribulaciones, pasamos por injusticia, pero aún en medio de todo eso, ¿qué es lo que Dios quiere revelar a nuestro corazón y cómo Dios se quiere revelar en nuestras vidas? Todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que experimentamos, se vuelve para darle gloria a Dios. Y Dios en su misericordia, claro, trae libertad a nuestro corazón. Dios en su misericordia trae paz a nuestras vidas, pero no se trata de nosotros. Se trata el darle la gloria a Dios. Y fue lo que pasó con esta mujer gentil. Dios la puso en su lugar. Jesús primero no le contestó. Y aparte los discípulos es como de, pues ya dale lo que quiere porque qué oso, nos está llamando la atención. Pero también Jesús no accionó porque los discípulos dijeran, ay, pues ya nos está molestando, ya que se vaya. Sino primero trató con el corazón de la mujer, o sea, primero podó.
después de que Dios podó su corazón y reveló su corazón, todavía le dice perro, todavía le dice perro faldero. Y aún así ella mantuvo una condición de adoración delante de Dios, y ese fue el sacrificio de alabanza que ella rindió al Señor. Pudiéramos sentirnos muchas veces ignorados por Dios, como el salmista, pudiéramos empezar a tener dudas de la bondad de Dios, pero aún así debes mantener tu sacrificio de alabanza. Por eso es un sacrificio. Un sacrificio no es nada fácil. Un sacrificio es sangriento, un sacrificio es doloroso, un sacrificio quiere decir que algo tiene que morir. Dentro de tu alabanza a Dios, ¿qué cosas tienen que morir? Porque así como la mujer gentil, yo no creo que ella haya pensado decir, pues es que pedirle a Dios que libere y sane a mi hija, pues no creo que sea algo malo. Claro que no era nada malo, también para eso apareció Jesús, ¿no? Para sanar a los enfermos, para traer libertad. Pero la forma o la condición de su corazón no era la correcta. Y muchas veces la condición de nuestro corazón es lo que está estorbando para que Dios pueda responder nuestras oraciones. Muchas veces la condición de nuestro corazón, aquellas áreas de nuestra carne que siguen vivas, es lo que está estorbando a que la promesa de Dios sea cumplida en nuestras vidas, a que Dios se glorifique dentro de la situación en la que nos encontramos. Y a pesar de todo esto que pasó la mujer, Dios sabe cómo tratar nuestras vidas. Digamos que como terceros al escuchar o a imaginarnos esta escena, pudiéramos decir, ay, qué grosero Jesús, ¿no? No que mucho amor, no que sí, Dios recibe a todos. Sí, Dios nos recibe, pero no nos va a dejar de la misma manera. Sí, Dios ama al pecador, pero no nos va a dejar con la condición de pecado que seguía gobernando nuestra mente. Y Dios, como Dios, es un Dios bueno, es un Padre bueno, misericordioso, bondadoso y amoroso, nos va a disciplinar. Y es ahí donde cuando empieza la disciplina, que nosotros también damos el sacrificio de alabanza. El sacrificio de alabanza no solamente se trata de cantar cuando no lo sienta, que claro, también es parte del sacrificio, levantar mis manos a pesar de que no tenga ganas, de venir a la iglesia a pesar de que no tengo ganas, de orar a pesar de que me da pena, de orar a pesar de que pues no sé qué decir, pero aún así yo decido ser obediente, de dejar aquellas cosas o hábitos que teníamos, que quizá no sean malos, pero si Dios te está pidiendo que lo dejes, eso también es parte de un sacrificio de alabanza. El sacrificio de alabanza tiene que ser algo que hacemos día a día como cristianos. Y quizá pudiéramos sentirnos humillados en el sentido de que Dios va a quitar y va a romper nuestra carnalidad. Y dependiendo de qué tan viva hayamos dejado nuestra carnalidad, quizá pudiéramos sentirnos humillados, pero esa humillación es para salvación de nuestra alma. A Dios no le importa qué tan humillado te sientas o qué tan humillado hayas pasado, pero si la condición de tu corazón siguió de la misma manera, pues ahí va a venir otro, hasta que aprendamos a ser humildes, hasta que aprendamos a rendir este sacrificio de alabanza a Dios, aún en medio de mi cansancio, aún en medio de mi frustración, aún en medio de que yo no quiero que pasen así las cosas, pero decido ser obediente, decido empezar a recordar las obras bondadosas de Dios en mi vida, aún en medio de la enfermedad, decido agradecer al Señor porque sé que Él ha prometido que la salud es parte de mi herencia en Cristo, decido alabar al Señor porque está podando todo aquello que estorba a que Él sea glorificado en mi vida. Todo lo que hacemos es para dar gloria y honor al nombre de nuestro Dios. Y nuevamente esta mujer se acercó reconociendo quién era Dios. Le dijo, Jesús, hijo de David. Se acercó de una manera correcta. Pero nuevamente la posición de su corazón seguía estando contaminado por su carnalidad. Y una vez que esta mujer decide rendir este sacrificio de alabanza y adoración delante de Dios, después Dios exalta su fe. Nuestra fe va a ser probada. Y dentro de esa prueba que estemos pasando, ¿estamos rindiendo delante de Dios este sacrificio de alabanza?
El siguiente punto, cuando rendimos sacrificio de alabanza a Dios, esto hace que mi fe se mantenga esperando con confianza en lo que Dios ha hablado. Y con eso podemos ver como ejemplo la vida de Abraham. Si te das cuenta, cuando empiezas a leer la historia de Abraham a cada ratito andaba levantando altares. Era como que casi, y Dios respiró y Abraham levantó un altar. No dice eso, pero a cada ratito estaba él levantando altares, Abraham. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10. Dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Y algo que aquí me impresiona mucho que dice que Abraham vivió como extranjero en el lugar donde Dios le había prometido que iba a ser para él. Pudiéramos sentirnos extranjeros en el llamado que Dios te ha dado, pero si Dios te lo dio, es porque Él va a cumplir su promesa y tú vas a poder hacer y llevar a cabo lo que Él te ha mandado hacer, lo que Él te ha prometido. Pero precisamente el vivir como extranjero, pues es como no te sientes en el lugar de... Eso es el, pues, de extranjero, ¿no? O sea, eres extra de lo que es. Ahora vamos a Génesis 12, versículo 7. Dice, entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Y después, unos versículos después, igual dice que Abraham se fue a quién sabe dónde y ahí también edificó un altar para el Señor. Abraham vivía constantemente rindiendo un sacrificio de alabanza a Dios y eso hizo que él permaneciera en su fe. A pesar de que de manera física él nunca vio la promesa cumplida de que ese territorio iba a ser de él y de sus descendientes, aún así él se mantuvo firme y siguió reconociendo el poder de Dios en su vida. Aún así él se mantuvo firme y siguió levantando altares constantemente delante de Dios. Y muchas veces es lo que necesitamos, constantemente estar rindiendo un sacrificio de alabanza a Dios. Así como Abraham, que a cada ratito lo estaba levantando, muchas veces en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, necesitamos a cada ratito estar rindiendo sacrificios de alabanza una y otra vez, como menciona el salmista. No puedo dejar de pensar en las obras maravillosas que Dios ha hecho, pero también es nuestra decisión de si lo vamos a hacer o no. Al principio es muy complicado. Yo dije, pues es que está en los pensamientos, es rápido. O sea, tú decides también qué tanto, ¿no? Pero no es así. Si hay una guerra espiritual, al momento de que quieres empezar a recordar y reconocer a Dios, aún en medio de la tribulación, ya sea que tú solito te metiste o por decisiones de otras personas fuiste arrastrado en medio de esa tribulación, pero sea cual sea nuestra situación, debemos aprender a rendir un sacrificio de alabanza y de esa manera yo podré conocer y comprobar la voluntad de Dios. De esa manera yo voy a poder establecer el reino de Dios en donde quiera que yo vaya. De esa manera yo voy a poder ver que Dios como Padre empieza a suplir cada necesidad que yo tengo. Nuevamente el sacrificio de alabanza, así como Abraham, nos ayuda a mantener nuestra fe, que se mantenga esperando con confianza. Porque una cosa es esperar, pero muchas veces esperamos con desesperación. Es como, no, es que ya es bien tarde y no, es que ¿en qué momento va a pasar? O sea, estamos esperando, pero la actitud de nuestro corazón no es con confianza. Porque precisamente cuando estamos desesperados, empieza a traer duda. Justo hoy me pasó. Tuve que ir a la casa, yo muy mensa no llevé mis llaves, entonces me hicieron favor de llevarlos,
Pero justo yo estaba así de, es que ya es bien tarde y es que ya no voy a llegar a predicar y porque hoy que me toca predicar, mejor hubiera venido alguien y aparte justo hoy que nada más estamos mi hermana y yo aquí presentes, pues Abby todavía no sabe manejar y yo, es que ¿por qué no sabe manejar? Y empiezas a precisamente a tener todas estas preguntas y después precisamente fue como de, ¿ya pocos iban a llegar con las llaves? Dije, no, es que ya es muy tarde, no, pues tengo que ver cómo le hago, cómo me meto a la casa. Y precisamente cuando empezamos a esperar con impaciencia, empieza a venir duda, empieza a venir, ¿y a poco sí iba a pasar? No, es que ya se tardó mucho, ¿en qué momento va a suceder lo que Dios dijo? No es que ya pasó esta otra cosa, ¿en qué momento va a pasar lo que, no que Dios es todopoderoso, no que Dios es salvador, no que Dios es sanador? Tengamos cuidado en cómo estamos esperando las promesas de Dios. No esperar con impaciencia, porque eso solamente nos va a llevar a más frustración, sino esperar con confianza. Y también lo vemos en la vida de Abraham y Sara. Empezaron a esperar con impaciencia y fue cuando Sara dijo, no, pues ahora sí que ya pasó mucho tiempo, yo ya no pude tener hijos, entonces te doy a mi esclava. Y también la Biblia no esconde todo el conflicto que empezó a haber entre ellas también, ¿no? Igual el conflicto que empezó a haber entre Ismael e Isaac cuando Isaac estaba creciendo. Tengamos mucho cuidado de estar esperando impacientemente. Si hemos visto o estamos ubicando que estamos esperando de manera impaciente, rinde delante de Dios un sacrificio de alabanza. Porque el sacrificio de alabanza, como acabamos de ver, la alabanza y la adoración nos poda, nos centra, nos pone en nuestro lugar, así como Jesús puso en su lugar a la mujer gentil. De esa manera igual la alabanza y la adoración nos pone en nuestro lugar, reconociendo nuestra carnalidad, que por nosotros mismos no podemos lograr absolutamente nada. Necesitamos de Dios. Para poder ser personas que den mucho fruto necesitamos de Dios. No podemos hacer las cosas a nuestra manera, porque nuestra manera solamente trae frustración, solamente trae estrés. Dejamos de poder descansar en la presencia de Dios y empezamos a ser impacientes. Por eso es tan importante y por eso la Biblia está repleta de sacrificios de alabanza. La alabanza nuevamente no está ligado de que también cantas o que también llevas el ritmo. Hay diferentes dones y dentro de esos diferentes dones tú y yo podemos alabar a Dios. Hay diferentes ministerios y dentro de esos ministerios tú y yo somos llamados a alabar a Dios, a reconocer a Dios en todos nuestros caminos, a rendir un sacrificio de alabanza. El sacrificio de alabanza no es solamente para aquellos que son parte del grupo de alabanza, sino que es para todos nosotros que somos hijos de Dios. Necesitamos rendir constantemente, así como Abraham lo hacía, constantemente un sacrificio de alabanza. ¿Qué es lo que hacían los altares? Era una evidencia física de que Dios había hablado, o del pacto que habían entrado. Pero también los altares no eran así como que digas, wow, como que impresionantes. De hecho, igual la Biblia menciona que ni siquiera, eran de puras piedras nada más, no tenía que ser tan alto, y ni siquiera el hombre tenía que meter, si quería como adornarlo o quería como ponerlo bonito, no. Es decir, no se recibía como altar. ¿Por qué? Porque ese sacrificio o ese altar o esa evidencia, tú y yo no tenemos nada que ver. Esa es obra del Espíritu Santo, es recibir lo que Dios quiere hacer, recibir la poda que Dios está trayendo en mi fe, recibir la poda y la prueba que Dios está permitiendo que pase para que mi fe sea fortalecida. Y cuando mi fe es fortalecida, entonces puedo y soy capaz de glorificar a Dios. El siguiente punto, el sacrificio de alabanza que rendimos a Dios es la antesala para poder ensancharnos y recibir la bendición en abundancia que Dios ya tiene para nosotros. Si decimos una y otra vez y creemos que todas las bendiciones en el ámbito espiritual ya están disponibles para ti y para mí gracias al sacrificio de Jesús, entonces, ¿por qué no me siento bendecido?
¿Por qué no creo o no estoy viendo que estoy caminando bajo la bendición de Dios? Bueno, ¿estás rindiendo sacrificio de alabanza? Vamos a Isaías 54, versículos 1 al 3. Dice: canta, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Prorrumpe en canciones de alegría a toda voz, oh Jerusalén. Nuevamente, la alabanza tiene que ser visible. Muchas veces es ruidosa, pero todo va direccionado a reconocer quién es Dios. Tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo, dice el Señor. Agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. A todos nos llama la atención precisamente estos últimos versículos de sí, el poder renovar y no importa cuánto vaya a gastar y poder hacer todo lo que Dios ponga en mi mente y mi corazón y poder cumplir todo lo que Dios ha hecho. Pero antes, para haber cumplido, ver visto que esto se ha cumplido en nuestras vidas, ¿qué es lo que dice en el primer versículo? Canta. Prorrumpen canciones de alegría a toda voz. Eso es un sacrificio de alabanza. Cuando precisamente no estás, quizá no te sientes en el lugar o no sientes que estás caminando o experimentando las bendiciones de Dios y sientes que no estás viendo las promesas de Dios cumplidas en tu vida y en tu familia, en medio de esa tribulación, en medio de la duda, empieza a cantar. Empieza a dar voces de alegría para entonces poder ensancharnos y recibir la bendición en abundancia que Dios ya tiene para nosotros. Ensancharse tiene como significado la provisión y seguridad. A eso se refiere con ensancharse, que va a haber más provisión, que va a haber más seguridad. Y no solamente la provisión de manera física, sino también provisión en tu fe. Quizá dices, Dios la verdad necesito más fe. Pues Dios te puede dar más fe, Dios puede proveer para más fe, Dios puede proveer para cada necesidad que tú tengas. Pero hay algo que nos corresponde hacer primero, que es la obediencia. Y parte de esa obediencia es rendir este sacrificio de alabanza. En medio de la escasez, sea cual sea tipo de escasez que te encuentres, empieza a reconocer a Dios y empieza a recordar la bondad y la misericordia de Dios, que Él no nos ha pagado conforme a nuestra maldad, que Él no nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Dios no nos ha tratado en base a nuestra infidelidad, sino que Él se ha mantenido fiel a sus promesas. Él ya nos ha dado todo lo que necesitamos por el sacrificio de Jesús y también por la resurrección de nuestro Salvador. Es que tú y yo podemos tener acceso a todas las bendiciones y aparte Dios nos da la garantía de que todo lo que Él ha hablado es cierto al darnos a su Espíritu Santo. Tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. Tú y yo tenemos acceso a la paz, al consuelo, a la paz que sobrepasa todo entendimiento, independientemente de la situación complicada en la que te encuentres. Tú y yo tenemos el acceso a la presencia de Dios, al lugar donde pertenece nuestro corazón. Tenemos acceso a disfrutar de la presencia de Dios y de las bendiciones de Dios que Dios quiere derramar a nuestras vidas. Pero hay un paso que nos corresponde a nosotros, que es la obediencia. Justo estas semanas estaba leyendo de Mateo, no me acuerdo qué versículo, pero precisamente hace esta referencia, que sí, la Biblia es clara, que no somos salvos por obras, sino que somos salvos por gracia. A Dios le plació, nos amó tanto que le plació dar a su Hijo Jesús. Pero una vez que nosotros entramos a la familia de la fe, si hay algo que se nos demanda y es la obediencia. Una persona no puede ser considerada dentro de la familia de la fe si no lleva una vida de obediencia. Y eso es parte de nuestro proceso aquí en la tierra, porque tenemos que constantemente morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Seguir los pasos de Jesús requiere obediencia. Porque Jesús, los pasos que Él siguió y que Él traza delante de nosotros, no van a ser los pasos que a nosotros se nos ocurrieron.
No van a ser los pasos que nosotros pensamos que van a funcionar. Muchas veces cuando Dios nos pide hacer algo, va en contra de nuestra lógica. Pero se nos demanda como hijos de Dios la obediencia. Si realmente somos hijos de Dios, Dios va a tratar con nuestra rebeldía. Pero también nosotros decidimos que tanto tiempo Dios va a estar tratando con nuestra rebeldía. Como dice la pastora, mejor flojitos y cooperando. A veces es difícil, pero ya después dices, no, pues qué bueno que hice caso a la primera, porque... Y luego de por sí queremos hacer caso a la primera y nos damos cuenta que sí necesitábamos otro guamazo para ya entrarle bien. Pero nuevamente, tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios y poder tomar todo lo que necesitamos. Igual Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén turbados, todos los que estén cansados. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por algo así, o quizá te encuentres el día de hoy en turbación, igual te encuentres el día de hoy cansado, te encuentres frustrado, en amargura tal vez, pero sea lo que necesites, lo puedes encontrar únicamente en la presencia y en la persona de quien es Cristo. Pero precisamente nos corresponde dar el paso y precisamente el dar el paso es ese sacrificio de alabanza. Dejar de escuchar la voz de mi carne que me dice, pues ¿cómo crees que vas a creer en eso? ¿Cómo crees que vas a dar gracias en medio de la enfermedad? ¿Cómo crees que vas a glorificar a Dios en medio de esta injusticia? Que se ve que de plano Dios ni sus luces, ¿no? Pero aún en medio de todo eso, en medio de lo que nuestra carne nos esté hablando, decide recordar quién es Dios para darle la gloria únicamente y solamente a Él. Si queremos recibir y caminar en las bendiciones que Dios ya tiene para nosotros, que ya están disponibles para ti y para mí, tenemos que aprender a alabar a Dios. Reconocer, eso es alabar. Reconocer las virtudes, las cualidades, en este caso, de Dios. Tenemos un Dios tan poderoso y tan grande que de verdad nuestra mente no alcanza a comprender el amor inagotable de Dios a favor de nosotros. Y por último, el sacrificio de alabanza afirma mi identidad en Cristo y trae descanso a mi vida. Nuevamente, por eso la Biblia está repleta de sacrificios de alabanza. Por eso la Biblia constantemente nos recuerda el traer sacrificios de alabanza, sacrificios de acción de gracias. ¿Por qué? Porque mi identidad es afirmada, mi identidad como hijo, como hija de Dios, entendiendo todo lo que eso conlleva, es afirmada y trae descanso a mi vida. Vamos a Isaías 57, versículos 18 al 19 en la TLA dice, yo he visto su desobediencia, pero les quitaré su rebeldía y les daré descanso. A todos los que están tristes, los haré entonar este canto de acción de gracias. Paz al que está lejos, paz al que está cerca. Yo perdonaré a mi pueblo. Precisamente cuando hace referencia al paz al que está lejos, está hablando de nosotros que no somos de sangre judía. Habla de los gentiles. La paz está disponible para ti y para mí. Pero Dios va a quitar nuestra rebeldía. Nuevamente, si somos hijos de Dios, Dios se va a encargar de quitar nuestra rebeldía. Pero también, dependiendo de qué tan tercos y qué tan aferrados estamos a nuestra rebeldía, es también el proceso en el cual vamos a tener que entrar. Por lo mismo, si nos damos cuenta, Dios no nos pide hacer como cosas extraordinarias para poder dar un sacrificio de alabanza. El primer paso es recordar, pero también la forma en la cual estamos recordando. Y una vez que recordamos, ¿qué preguntas o qué acciones produce en mi corazón? Cuando recordamos centrado en quién es Dios, produce acción de gracias, que eso me lleva a honrar a Dios. Si realmente mi anhelo es honrar a Dios, empecemos por tener acción de gracias, que la gratitud sea parte de nuestro día a día. De hecho, eso era igual algo que el apóstol Pablo tenía muy bien entendido. En todas sus cartas hacia las diferentes iglesias, muchas veces precisamente menciona, primero empieza a reconocer quién es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, aquel, el dador de toda buena dádiva, y después empieza a dar gracias
Primero por la fe que hay dentro, en el caso de la carta de los Efesios, empieza a dar gracias por la fe que Dios había puesto en ellos. Y esa gratitud llevó al apóstol Pablo a pedir, conforme a la voluntad de Dios, que ellos aprendieran a conocer más a Dios, que el Espíritu Santo derramara conocimiento y sabiduría para conocer más a Dios. ¿Por qué? Porque cuando conocemos más a Dios, amamos más a Dios, y nuestra intención literalmente es poder glorificarlo y poder agradarlo y buscar su voluntad. Dios ha visto nuestra desobediencia, aún en medio de nuestro pecado, aún en medio de nuestra rebeldía. Dios la ha visto, pero Dios no se aleja, sino que Dios se acerca y quita la rebeldía de nuestro corazón. Y esa parte de quitarlo muchas veces va a ser frustrante, porque precisamente está yendo en contra de lo que nosotros queremos. Pero aún en medio de esa frustración, aún en medio de esas cosas que no entendemos, que muchas veces no sabemos por qué estamos como estamos, justo igual estos días yo estaba así, es que no sé qué me pasa, me siento muy bipolar, pero en el medio de eso, de esa frustración, aprender a rendir sacrificio de alabanza a Dios. Vamos a Hebreos 13, versículo 15. Dice, por tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Es algo continuo. Muchas veces lo tienes que hacer cada milésima de segundos, puede ser, pero tiene que ser algo continuo. Vamos a leer este mismo versículo, Hebreos 13, versículo 15, pero ahora en la Reina Valera. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Dentro de la situación en la que te encuentras, ¿estás confesando el nombre de Dios? Dentro de el estrés, el cansancio, la duda, de que no tienes ganas, ¿estás confesando el nombre de Dios? ¿Estás obligando a tu alma a dar gratitud? Hay un salmo que se convirtió en mi favorito, igual es de los salmos más estudiados. Hay muchísima información de ese salmo, es el Salmo 103. Dicho sea de paso, en librería, pero es solo para mujeres, porque ahorita estoy traumada con esta autora, se llama Wendy Bello, muy buena autora. Sí escribe solo para mujeres, ya mujeres pues ya le pasan las notas a sus esposos, sus hijos, sus amigos, pero se llama Digno, y ese sí lo he visto en la librería. Es precisamente el estudio del Salmo 103. Si pueden adquirirlo, se los recomiendo mucho. Precisamente habla de todo esto a lo que se refiere, de por qué debemos de obligar a nuestra alma. Dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y después empieza a listar todos los beneficios que Dios ha traído a nuestras vidas. Está muy bueno, si lo pueden comprar nuevamente, aprobado. Pero precisamente hay veces que necesitamos obligar a nuestra alma, el que rinda sacrificios de alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a rendir sacrificio de alabanza a Dios, empiezo a ser podado. Todo aquello que estorba a que Dios sea manifestado en mi vida y a través de mi vida, empieza a relucir, empieza a ser traído a la luz. Nos recuerda quién es Dios y también quiénes somos nosotros. Nuestra posición como pecadores, nuestra posición como no merecedores, pero por gracia somos salvos y somos justificados para poder alcanzar el oportuno socorro, que fue lo que le pasó a la mujer gentil. Una vez que ella decidió entregar este sacrificio de alabanza, entonces Dios extendió su mano de misericordia y su hija fue sana instantáneamente y también su fe fue aumentada. Cuando yo rindo sacrificio de alabanza a Dios, hace que mi fe se mantenga firme, esperando con confianza,
no esperando impacientemente, sino esperando con confianza en lo que Dios ha hablado. Cuando esperamos con confianza, hay paz en nuestro corazón. Cuando esperamos con confianza, hay descanso en nuestro corazón. Porque precisamente la impaciencia nos lleva a ser personas tercas, nos lleva a ser personas imprudentes. La impaciencia nos lleva a ser y tomar decisiones que están completamente fuera de la voluntad de Dios, y eso también trae consecuencias a nuestras vidas. Rendir sacrificio de alabanza al Señor es la antesala para poder ensancharnos, poder recibir la provisión y la seguridad que Dios quiere darnos en abundancia. Y también rendir sacrificio de alabanza a Dios afirma mi identidad en Cristo y trae descanso a mi alma. Entonces, nuevamente podemos ver ahora con otros ojos, al momento de que estemos leyendo la palabra de Dios, ¿qué sacrificios de alabanza estaba dando? Si estás viendo algún personaje bíblico o si estás viendo la vida del apóstol Pablo, sea cual sea lo que estés leyendo estos días en la palabra de Dios, empieza a tratar de ubicar cuál es el sacrificio de alabanza que estaban dando, cómo se veía ese sacrificio. Muchas veces solamente dar gracias, muchas veces solamente recordar lo que Dios ha hecho, muchas veces solamente permanecer firmes. También permanecer firmes en nuestra fe es parte del sacrificio de alabanza que tú y yo le podemos ofrecer a nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie. Y pon delante de Dios aquellas situaciones, aquellos momentos donde quizá no has aprendido a rendir este sacrificio de alabanza, o simplemente nunca había sido consciente de lo que conlleva el sacrificio de alabanza, que fue lo que en lo personal me pasó. Nunca había dimensionado lo que conlleva el estar rindiendo sacrificio de alabanza. Pero ahora no somos ignorantes. Entonces ya somos responsables delante de Dios. ¿Qué es lo que hacemos con la información que estamos obteniendo el día de hoy? Padre, te agradecemos por tu misericordia, te agradecemos porque tú nunca nos dejas, porque podemos estar seguros de que tú cuidas de nosotros, de que tú renuevas nuestras fuerzas, que solamente en ti podemos encontrar la ayuda, el descanso, la claridad, la dirección que necesitamos. Padre, permítenos aprender a vivir constantemente rindiendo un sacrificio de alabanza, así como Abraham, que era también, no solamente fue caracterizado por su fe, sino por los sacrificios constantes que levantaba delante de ti, reconociendo quién era él y que te necesitaba, y que lo mantuvo firme creyendo y esperando pacientemente en las promesas que tú le habías dado. Y no solamente fue hacia él, sino a sus generaciones. Padre, aquí están nuestras vidas. Tú conoces las diferentes circunstancias, también aquello que estás revelando durante este ayuno, aquella carnalidad, aquellas cosas que hemos permitido que estén gobernando nuestras vidas, que era imperceptible a nuestros ojos, pero por tu gracia nos lo estás revelando y lo estás trayendo a la luz durante este tiempo. Permítenos aprender a rendirlo delante de ti. Queremos aprender a rendir continuamente, constantemente un sacrificio de gratitud y de alabanza, reconociendo que no somos nada sin ti, que tú eres todo lo que necesitamos, que no nos falta nada porque tú estás con nosotros. Padre, trae descanso, trae sabiduría, trae claridad a nuestros pensamientos. Espíritu de Dios, rogamos que seas tú dirigiendo nuestros pasos, que seas tú dirigiendo nuestras decisiones. Y Padre, si hay rebeldía en nuestro corazón, permítenos ser humildes, recibir la disciplina, no resistir la disciplina que tú estás trayendo, y simplemente aprender a rendir una constante alabanza a ti, Dios, porque tú has sido bueno, porque tú nos has salvado, porque tú nos has sacado de la muerte, porque tú nos has traído de muerte a vida.
porque nos has adoptado y nos has dado una identidad como tus hijos y nos has dado una herencia incorruptible que podemos empezar a experimentar desde ahorita, Dios, de este lado de la eternidad. Y rogamos, Señor Jesús, que tú puedas seguir trayendo paz, que tú puedas seguir aumentando nuestra fe. Ayúdanos a esperar con confianza y pacientemente en lo que tú has hablado. Líbranos, Señor Jesús, de actuar de una manera no sabia, de una manera necia, sino que tú puedas seguir purificando nuestras intenciones, que tú puedas seguir purificando nuestras ideas. Aún, Señor, permítenos ser atentos a la voz de tu Espíritu Santo. Permítenos, Padre, experimentar tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la pérdida, aún en medio de cualquier situación en la que nos encontremos. Que tu paz gobierne nuestras vidas, que tu paz gobierne nuestro corazón. Permítenos, Padre, decidir tener un corazón agradecido continuamente delante de ti. Padre, que nuestra fe, que nuestra identidad sea firme, Señor, e inamovible en ti, Dios, en tu palabra, en lo que tú has hablado. Espíritu Santo, cumple tu voluntad. Somos tu iglesia, somos tu pueblo, a ti pertenecemos. Bendecimos tu nombre, Dios, y también oramos por cada uno de los enfermos. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Declaramos fortaleza a sus cuerpos, fortaleza a su mente, a su fe. Y también te damos gracias por la provisión que tú estás trayendo, Dios. Bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Espíritu Santo.